Bueno, el teórico de hoy va a... La temática del teórico de hoy tiene que ver con operaciones para transformar y espacializar las formas. Como ven allí, operaciones de transformación y espacialización. Un montón de palabritas que van a ir apareciendo en el teórico de hoy. ¿Qué vamos a hacer como primera parte? Algo muy cortito, que es como un breve repaso mínimo, con un par de placas, de algunos conceptos que necesitamos que estén claros, y si no, que ustedes puedan preguntar. Luego vamos a hablar de algunas reglas para poder trabajar las composiciones, y luego vamos a trabajar directamente las operatorias, que son las que ustedes van a trabajar en esta otra parte de la guía. Bien, recordemos entonces el teórico que di hace un par de semanas o 3 semanas, los instrumentos para construir orden. ¿Qué significaba orden? Esta palabrita que tenía como muchos significados, pero que nos interesaba entenderla como criterios que nos van a permitir integrar, nos van a permitir organizar, vincular elementos, vincular partes. Ustedes, cuando yo voy hablando, piensen en lo que ustedes tienen. ¿Tengo un criterio de orden? ¿Cómo están los elementos de mi composición? ¿Están próximos? ¿Están yuxtapuestos? ¿Están superpuestos? ¿Están en paralelo? ¿Siguen alguna línea oblicua? ¿Están demasiado dispersos que no los puedo asociar? Entonces el orden nos sirve para eso. Criterios para poder organizar, para poder vincular, para poder integrar los elementos. También decíamos que el orden tenía que ver con lógica de acción presente en una estructura. Y se acuerdan que les mostré un montón de ejemplos. En uno había desplazamientos, en el otro paralelismos. En otro de los ejemplos había aleatoriedad. Entonces hay una lógica de acción presente en una estructura con el orden. También otros autores nos dicen que son estructuras de relaciones formales entre las partes. Y vuelve a aparecer la palabra estructura. Y la palabra estructura en morfología está sumamente vinculada a la palabra forma. ¿Por qué? Porque la forma tiene que ver con la estructura esencial interna de cualquier entidad, sea bi o tridimensional. Toda forma tiene una estructura. ¿Y qué es la estructura? Cuando hablamos de estructura, habíamos hablado de que era vincular, unir, juntar elementos de una manera solidaria, como una especie de sistema donde cada parte es importante, donde cada parte está comprometida en ese vínculo. Si yo cambio algún elemento de lugar, si cambio la sintaxis, que es lo que rige esa estructura, voy a cambiar la forma. Fíjense ahí, en estos ejemplitos que tenemos acá abajo. Un cubo. Yo cambio de la disposición de las caras y ya no tengo más un cubo. Tengo 2 espacios, uno que se abre para adelante y otro para atrás, otra situación donde dejo un pasante, 2 triedros superpuestos. Es decir, yo cambio la disposición, cambio la estructura y por lo tanto cambio la forma. Aunque esa forma tenga la misma cantidad de elementos, pero los elementos están vinculados de manera diferente, con otra sintaxis. Entonces, cuando ustedes piensen en lo que ustedes tienen, busquen cuál es la sintaxis, traten de simplificar esa sintaxis. Comprendan cómo se vinculan los elementos de ese grupo formal que por ahora es bidimensional. Es muy simple por ahora, es bidimensional. En general hay superposiciones, en general hay figuras y líneas. A veces busquemos cómo son esas figuras, cuántas caras tienen, hay alguna similitud en los ángulos.
cómo se disponen ese grupo formal de elementos. Entonces, todo cambio en la estructura me implica un cambio en la forma. Otra definición interesante, fíjense acá Breyer, la forma nace cuando la masa informe o materia es organizada por la razón e impresa como demanda y deseo. ¿Qué imprimimos? Imprimimos intenciones, demanda, deseos sobre la materia. Por ahora la materia que ustedes tienen es simplemente el papel con el que están trabajando y las figuras geométricas que han detectado a partir de esta impronta del trabajo con los sellos y con los ritmos. Pero próximamente, para la semana que viene, ya vamos a tomar la decisión de otra materialidad. Y esa materialidad es una materia informe hasta que la persona, hasta que el hombre con una intencionalidad, hasta que ustedes como seres creativos imprimen sobre esa materia alguna intencionalidad y algún deseo. Y en definitiva, esos deseos e intencionalidades van a tener que ver con los conceptos que hayan estado presentes en los ritmos, que hayan empezado a aparecer en su propio proceso. ¿Y podrán incluirse nuevos? Sí, por supuesto, porque la materia me devuelve otras cualidades, me sugiere cosas. Y por lo tanto, habrá cuestiones que vienen de antes. Hay materias que se pueden doblar y materias que no se pueden doblar. Hay materias que se pueden perforar fácilmente y otras que no. Entonces la materia también nos sugiere intencionalidades, acciones y deseos. Entonces la semana próxima, esto que por ahora es un trazado geométrico donde hay positivos y negativos, formas bidimensionales, una composición plástica bidimensional, va a empezar a espacializarse, va a empezar a adquirir cuerpo y va a empezar a tener otra materialidad. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bueno. Este es un cuadro bastante largo, pero es muy sencillo. Tiene que ver con que cuando nosotros trabajamos composiciones, cuando trabajamos estructuras espaciales, cuando componemos plásticamente, tenemos en cuenta principios. Y esos principios, por un lado, son geométricos y por otro lado les llamamos principios analógicos. ¿Qué significa? Significa que cuando nosotros estamos leyendo, interpretando las formas, los grupos formales, nuestra cabeza va a registrar algunas leyes matemáticas claramente. Es decir, me voy a dar cuenta cuando tengo ángulos rectos, me voy a dar cuenta cuando algo es paralelo, me voy a dar cuenta si hay simetrías rápidamente. Pero no solamente cuando yo interpreto voy a tener en cuenta cuestiones geométricas. Hay otras cuestiones perceptivas que tienen que ver con principios perceptivos que salen a la luz inmediatamente. Me doy cuenta de la familiaridad de las cosas, me doy cuenta si algo tiene pariente, una forma es pariente de otra o no tiene nada que ver con otra. Es decir, si hay similitudes, si hay semejanzas. Por eso decimos, fíjense, pautas analógicas, donde empiezo a reconocer las familias de formas, las igualdades, las cercanías. Por ahí tenemos un grupo de elementos y un elementito allá lejos. Y ese elementito allá lejos ya no pertenece a este grupo, por más que lo querramos traer. Y si lo traemos, lo tendremos que traer con algún otro elemento visual y luego será material para que forme parte de esa composición. Entonces aparecen las ideas de cercanía, de agrupamientos, de similitudes y también otros principios que van a ir ustedes aprendiendo a medida que estén trabajando en sus propios trabajos, porque podemos dar la definición de balance y equilibrio. De hecho, la clase pasada Gaby con las simetrías habló del equilibrio. Pero luego tengo que verlo en mi trabajo, a cómo se disponen las masas o cómo se disponen los mayores pesos visuales, si están equilibrados en toda esa hoja o en ese campo de trabajo, o si hay más peso en un sector que en otro. También puedo darles la definición de tensión, que ya lo vimos inclusive como una variable morfológica, que
Hay composiciones que ponen el acento en un sector, hay un peso compositivo importante en ese sector. Bueno, cuando estamos trabajando también nos damos cuenta de las tensiones de nuestro trabajo, de las direccionales, de las fuerzas, de los pesos visuales. La integración como otro principio, necesito alguna regla, algo para poder vincular los elementos, para que se integren, para que haya unidad, para que haya armonía. Puedo trabajar también con el contraste, quiere decir que puedo trabajar con el opuesto. ¿Hasta dónde trabajo con el opuesto y dialogo con el opuesto? A ustedes les han hecho hacer el positivo y el negativo. Genial sería poder trabajar motivos en positivo y motivos en negativo vinculados en ese trazado. Genial sería poder decir la homeometría la voy a hacer en el negativo, pero tengo en el positivo el trazado original. El juego con el contraste es muy rico y muy interesante. Y no hace perder la armonía, sino que genera una armonía más enriquecida. La continuidad y la discontinuidad, que lo vieron ustedes inclusive cuando trabajaron los collages, y buscábamos estas posibilidades de lo continuo, donde estaba la luz o donde estaba la sombra, donde había algún elemento visual como línea o como alguna figura que pudiera tener ciertas continuidades. Buscamos las continuidades o buscamos las discontinuidades como posibles criterios también o principios dentro de nuestra composición. Todo va a depender qué es lo que empieza a aflorar en cada uno de ustedes. Bueno, allí por ejemplo uno de los trabajos del año pasado de ritmos, donde en estos campos reconocemos que hay elementos que puedo reconocer, hay una unidad, hay elementos lineales, se comportan de una determinada manera, no es una composición estática, cierto dinamismo hay en el movimiento de esas piezas que se superponen unas con otras, el juego de los contrastes, bueno, parte del proceso, los juegos de las continuidades, las búsquedas de los tamaños. Es decir, cuando nosotros hacemos este proceso, estamos incorporando, y lo ideal es que en sus bitácoras empiecen a aparecer estas palabritas. Y si no saben lo que significa, vuelvan al teórico, y si no saben lo que significa, vuelvan al glosario y pregunten también en el taller si tienen algunas dudas. Bien, ¿qué formas nos van a interesar? Nos interesan las formas estáticas, las formas que no se mueven, las que están como congeladas. No, nos van a interesar las formas que se pueden transformar. Nos interesan las transformaciones, las formas que son flexibles a ser leídas y que pueden generar nuevas formas. Si yo tengo esa grilla que ustedes tienen ahí al frente, ¿qué les parece? ¿Es estático o es dinámico eso? Es muy estático. No hay nada, ni siquiera un punto de tensión. Si yo hubiera puesto uno de los cuadrados rojos, ya podríamos decir que hay un cierto dinamismo visual o un peso visual en alguno de esos cuadrados que es distinto. Pero no, tenemos una grilla muy estática, donde no hay nada que me hable de movimiento. Bueno, ¿qué es lo que nos dice Doberti? Fíjense, las formas no se entienden como entes aislados, sino como conjunto de entidades transformables que se expresan por la comunidad de propiedades. ¿Y qué nos interesa a nosotros entonces cuando transformamos las formas? La comunidad de propiedades. Que cuando trabajemos las transformaciones, lo hagamos en esa comunidad de propiedades. Que tiene que ver con lo que nosotros entendemos por orden también, esa lógica de acción presente en una estructura próxima. Fíjense, ahí también hay una grilla. ¿Cómo es esa grilla? ¿Es estática también? No. ¿Por qué? Porque los elementos, como están suspendidos, tienen la posibilidad de moverse. Eso es una obra de arte de Julio Leparc, este gran artista mendocino, conocido internacionalmente. Y bueno, entre tantas obras, él trabaja mucho con el tema de la luz en sus obras y el movimiento. Bueno, esta es una obra muy simple, una especie de móvil, un elemento colgante, digamos, que va a modificar, todo se va a modificar todo el tiempo simplemente por
las reflexiones de la luz a través de ese material metálico. Bueno, esa ya no es una forma hermética, es una forma flexible. ¿Qué tiene como propiedades, como cualidades o comunidad de propiedades? El movimiento. Y un determinado tipo de movimiento. Se mueve en una dimensión, en un sentido, no va a rotar en el otro sentido. Tiene una comunidad de propiedades que comparte cada una de sus líneas, ¿no? Próxima. Cuando vemos esto, también tenemos una grilla. ¿Les parece que son todos iguales esos cuadrados que pertenecen a esa grilla? ¿Qué les habrá pasado? Han sufrido empujes. Han sufrido empujes en dos sentidos, hacia arriba y hacia abajo, y se han modificado. Entonces, este es un diagrama de proceso de diseño de Peter Eisenman. Y ahí vemos que la comunidad de propiedades que tiene toda esta grilla tiene que ver con este relieve que se genera a partir de los empujes. Entonces, todas las operatorias que nosotros vayamos a trabajar y todas las acciones en esta tridimensión van a tener que involucrar a todo el conjunto, a todo este campo. No van a ir solamente un sectorcito, sino que si yo digo voy a plegar, bueno, ¿cómo voy a plegar para que todo el campo se comporte con esta nueva acción que es el pliegue? O si voy a dar espesores y voy a cambiar los espesores, o voy a separar en capas, también empezar a pensar que no estoy trabajando solamente en un motivo o en un par de motivos, sino en el conjunto de esta composición o esta estructura formal. Bueno, esto tiene que ver con eso, estructura como relaciones variables constitutivas de la forma. Y ahí vamos a bajar un poquitito, simplemente bajamos la luz. ¿Alguien puede bajar es muy cortito esto, pero un poco para que se entienda esta idea de Bueno, eso es simplemente como cualquier coreografía. El coreógrafo trabaja dándole pautas a todo el grupo. Un sector va a hacer un movimiento, el otro otro, pero para hacer una composición general lo que interesa es qué pasa en el conjunto, no lo que pasa con uno solo de los elementos. Acá los bailarines serían como parte de sus motivos. Forman todas estas nuevas, se transforman, cambian la configuración general de esa centralidad, pero a partir de la acción de todos los elementos. Bien, entonces en estos procesos de transformación, Breyer nos decía que hay varios factores que inciden para que se produzcan estos procesos de transformación, nombra algunos más. Nosotros tomamos estos como básicos, mínimos. Breyer dice que en estos procesos de cambio tiene que haber siempre un origen. En nuestro caso, ese origen de estas formas que se van transformando y ustedes van viendo en sus propios procesos esa transformación, tuvo que ver con este estímulo fenomenológico que tuvimos a partir de los sonidos. ¿Podría haber sido otro el estímulo? Sí, de hecho ustedes tuvieron otro estímulo cuando fueron a visitar los lugares y reconocieron, hicieron lecturas, interpretaciones, seleccionaron fragmentos y luego transformaron esos fragmentos y esos fragmentos luego fueron texturas, entramados y demás. Es decir, siempre tiene que haber un origen, el origen de ese proceso. Y para eso nosotros utilizamos el estímulo fenomenológico. Luego tiene que haber un para qué. ¿Para qué lo hacemos? Es decir, una finalidad, un objetivo.
En nuestro caso, es para que ustedes comprendan las posibilidades que tienen los elementos formales, las entidades, que una línea puede transformarse en plano, que una línea se puede alternar, que una línea puede engrosarse, etcétera, implica que yo pueda transformar eso y pueda enriquecer la posibilidad de esa línea. Y entonces hay ahí una finalidad. La finalidad es que ustedes comprendan también el ritmo como un instrumento para construir orden, que comprendan la importancia de los trazados. De hecho, los trazados los van a empezar a usar ahí nomás cuando empiecen con las primeras ideas en arquitectura. Van a tener que reconocer la geometría del sitio asignado. Van a tener que empezar a aparecer líneas que van a venir de distintas búsquedas y lecturas barriales, y luego en sus propios procesos de diseño van a aparecer los trazados que les van a permitir regular y vincular los elementos, porque el trazado geométrico es un soporte, una matriz de orden. Recién en la otra placa anterior, en una de las placas donde les mostraba estos principios geométricos y analógicos, había algunas partes que ya estaban señaladas con un borde rojo y luego las otras en amarillo. Y bueno, un poco las de rojo ya las hemos estado viendo, ya hemos transitado por los ritmos, hemos transitado por el trazado, por las simetrías en los distintos teóricos, y luego nos quedan otras cuestiones por transitar, que un poco son las que marqué en amarillo, que son las que vamos a ir transitando en este teórico y un poco en los talleres también, y que luego también vamos a reforzarlas, como por ejemplo estructuras geométricas de volúmenes simples y demás, después de las vacaciones, porque después a veces ustedes se olvidan, le damos todo lo de orden ahora, o lo que creemos que es necesario, y llegan después de las vacaciones y hay que repetir de nuevo porque se han olvidado. Entonces, bueno, todos esos principios no es que quedan ahí en ese cuadro, sino que vamos a recurrir a ellos todo el tiempo. Vamos a trabajar con módulos, con patrones, con series, a lo largo de este trabajo y también de los próximos. Bien, entonces, luego, ¿qué más nos dice Breyer? Un algoritmo. Bueno, en estas épocas todos sabemos lo que implican los algoritmos, ¿no? Tenemos determinadas búsquedas, y porque siempre hacemos esa búsqueda o alguna palabra clave o lo que sea, nos llegan después 800 cosas de esa búsqueda. Bueno, tiene que ver con eso, con alguna ley, alguna regla, alguna metodología. En nuestro caso, nosotros les hemos hecho hacer lecturas, interpretaciones de un trabajo un poco más blando y expresivo con los sellos. La mayoría trabajó con sellos, y luego unas lecturas más sintéticas, la lectura del trazado. Le hemos pedido también en la guía trabajar la homeometría. Si bien Gaby dio la clase de simetría donde habló de todas las simetrías que podemos reconocer, nosotros en la guía hemos hecho hincapié en que trabajen solo con la homeometría, que las otras las conozcan, las sepan, existen y las van a reconocer seguramente en obras y también posiblemente en algunos de sus procesos, pero en este momento nosotros buscamos que ustedes trabajen con la homeometría. Y luego unas herramientas, ¿no es cierto? Las herramientas, hemos estado trabajando con algo blando, las pinturas, las témperas, las acuarelas, las tintas. Vieron que eso da una condición posible, ¿no? Expresiva. Pero cuando ya pasamos al papel manteca y a calcar y trabajar con otras precisiones, necesitamos de otras herramientas, de otros instrumentos, y cambiamos ese pincel por una fibra, por un marcador, por un rotulador, lo que fuera. Luego distintos trazos para poder trabajar ese trazado o las fuerzas, las líneas fuerzas, etcétera. Entonces también es importante que vamos cambiando la herramienta, y al cambiar la herramienta se transforma lo que vamos haciendo. Las herramientas, decía un arquitecto muy conocido, no son inocentes.
nos condicionan las maneras de comunicar y nos condicionan también las maneras de leer. Luego, ¿a qué vamos a ir? La semana próxima ya, luego que entreguen esta primera parte, vamos a ir a trabajar con distintos materiales, vamos a ir al modelo, vamos a ir a hacer maquetas. Y por lo tanto ahí también hay otro factor que incide en esos cambios y transformaciones de las formas. Entonces es muy importante, cada elemento, desde el origen a la herramienta, a la metodología, al objetivo, el para qué, nos sirve para poder, son factores que van a incidir, van a incidir en lo que nosotros vayamos produciendo, en nuestros procesos. Hay gente que por ahí sigue viniendo con el lápiz 05 y bueno, y a lo mejor el lápiz 05, al papel manteca por ahí lo usa más para cortar que para... Y bueno, en algún momento se tendrá que dar cuenta que necesita otro lápiz un poco más blando para determinadas cosas. La herramienta condiciona, la herramienta determina, no determina si tenemos la capacidad que no lo determine, pero si nosotros no movemos la herramienta y bueno, no vamos a poder ver algunas cosas. La maqueta es para aprender otras cosas que no las podemos aprender solamente con la parte gráfica. En estos procesos, en estos procesos de transformación, fíjense, se apunta ¿qué? A transformaciones, a crecimientos, a cambios estructurales de algo que es como una especie de sistema. Cuando hablamos de un sistema, decimos que el sistema tiene una gramática implícita, hay una sintaxis en ese sistema. Es un campo que tiene determinadas lógicas de acción y no otras. Y nosotros, ¿qué queremos? Que ese campo que tenía elementos simples empiecen a interactuar entre ellos y generen un sistema de mayor complejidad. Y por eso vamos a trabajar en capas y por eso vamos a trabajar con los modelos. ¿Cómo lo vamos a hacer a todo eso? Entendiendo que nuestro material para trabajar es el vacío como primer material arquitectónico, lo vamos a hacer jugando, explorando, experimentando. Entonces las clases que vienen son clases de procesos exploratorios, donde es válido el juego y donde es válida mucha exploración. Por eso hoy les decía a los que habían pedido varillas, bueno, traigan varillas, traigan fideos, traigan... No es que vamos a usar una varilla o dos, vamos a usar varias, vamos a trabajar con varias exploraciones. La idea es que la exploración nos permita ver cosas, nos permita reflexionar, elegir, tomar decisiones. Bueno, cuando nosotros hablamos de estos procesos de transformación de las formas en la arquitectura, se plantean procesos que tienen que ver con órdenes simples y órdenes complejos. Esto a modo de introductorio, simplemente para generar las formas y los espacios. La arquitectura ha atravesado diferentes procesos. Los primeros procesos tenían que ver con acciones simples, cuando el hombre se fue a vivir a una cueva y horadó algo para meterse adentro. Era un proceso que le llamamos estereotómico, de excavación de un elemento de una manera elemental para poder tener un cobijo, ¿no? O cuando empezó a juntar ramas y armar una cabaña y un techo, empezó a adicionar. Entonces los primeros procesos que tienen que ver con los órdenes simples están basados en sistemas compositivos muy simples como son la sustracción y la adición, y también están vinculados a las retículas ortogonales y a las geometrías euclidianas que ustedes vienen conociendo desde siempre. Pero en la arquitectura también hay órdenes complejos, órdenes que ya no están basados en estas geometrías. Ya podemos reconocer superposición de órdenes, otro tipo de geometrías, las geometrías fractales, no euclidianas, etcétera, sistemas generativos que hacen que podamos reconocer otro tipo de operatorias más complejas en los propios procesos de diseño. En una de las clases, me acuerdo, estábamos en pandemia, uno de los alumnos me preguntaba
en el MIT si los procesos simples no incluían el contexto, por ejemplo. Y el contexto es algo tan complejo de leer que en realidad podríamos decir que todo proceso que incluya un contexto podría tener cierta complejidad. Pero nosotros en las operatorias podemos incorporar el contexto y trabajar con órdenes simples. Nosotros en primer año vamos a trabajar en su mayoría con órdenes simples y con algunas operatorias como el pliegue, por ejemplo, que tiene que ver con los órdenes complejos, y ya más a final de año trabajaremos algunas superposiciones de órdenes. Luego ya en los segundos, terceros años van a tener mucho más trabajo con el orden complejo. ¿Con qué hacemos las operaciones? Siempre sobre la materia y con las entidades básicas visuales como el punto, la línea, el plano y la superficie. Bueno, dentro de esos órdenes simples vamos a ver algunos ejemplos muy básicos que tienen que ver, el primero, con la sustracción. Fíjense, en este caso estamos hablando de una sustracción del plano. Puede ser perfectamente alguna de sus plaquitas o de sus procesos. De pronto un plano donde hay una retícula trabajada con proyectivas y aparecen estos elementos que podrían ser negativos próximos y que luego puedo trabajarlos por sustracción. Ese es un procedimiento básico elemental. Sustraer material. También acá hay otro procedimiento de sustracción, ya lo vamos a ver, que ya es una sustracción en el volumen. Lo muestro siempre porque en esta casa estos autores muestran su proceso de diseño. Es una casa contemporánea en Perú, debe tener más o menos 10 años, 15. Y fíjense, estos arquitectos Barclay y Kraus, que son franco-peruanos, muestran su propio proceso de diseño a partir de la idea sustractiva. ¿Cómo se va generando el vacío? ¿Cómo se va generando el espacio? A partir de procesos de sustracción. El vacío como el gran material arquitectónico generado a través de la sustracción. Recién lo vimos en el plano, ahora lo vemos en el volumen. ¿Qué ocurre en esta casa, por ejemplo? Vemos estas ciertas ambigüedades entre el adentro y el afuera que posibilitan, digamos, estas sustracciones. Esto es una escalera que conecta una terraza de inicio con la terraza del fondo de la casa, donde está colgada una piscina. Bueno, distintas cuestiones que se pueden llegar a leer inclusive en estos procesos, o se pueden generar ricos espacios con procesos elementales y simples. En este caso, el concepto de la obra es un prisma encallado en la arena. Este es un volumen que tiene la coloratura de la arena que lo contiene en el desierto al frente de la costa en Perú. Y bueno, aparece ahí también la idea de contexto. De alguna manera, los autores buscan esta semejanza con el contexto a partir del color y a partir de digamos, de alguna manera la semejanza con los materiales del lugar o las rocas del lugar, la que sigue. Bueno, procesos aditivos, procesos donde empiezo a vincular, adicionar elementos. En lugar de sustraer, incorporo elementos que los puedo yuxtaponer, es decir, los pego en una de sus caras, los pongo al lado, los toco. Eso tiene que ver con la yuxtaposición. Los vinculo por una de las caras, los vinculo sin superponerlos. O puede ser también el encastre. Fíjense acá, todos estos volúmenes están encastrados. Podríamos leer yuxtaposiciones y encastres de los volúmenes. Este es un complejo de viviendas en España. Y aquí tenemos adición de planos. Habría que ver con qué criterios adicionamos y con qué criterios encastramos, pero son operaciones simples.
Sistemas compositivos simples, elementales, donde nosotros podemos reconocer jerarquías, podemos reconocer las partes que componen el sistema, ejes, centros. Bueno, en este caso, fíjense rápidamente, este es una obra contemporánea del 2016, un museo donde yo reconozco rápidamente las piezas que componen esto. Y también reconozco cómo se compusieron, cómo se vincularon unas con otras a través de un sistema compositivo simple. Fíjense, una retícula ortogonal y ¿qué más? Próxima, un eje. Ejes jerárquicos a través de espinas, peines, centros, múltiples centros, sistemas compositivos simples donde puedo reconocer cómo los vínculos entre las partes y las jerarquías entre las partes. Todo eso son órdenes simples. La mayoría de lo que ustedes van a hacer en arquitectura, lo que van a trabajar en su proceso arquitectónico, va a tener que ver con órdenes simples. Vamos a ver también algo de los órdenes complejos. Ya pasamos a estos ejemplos. Ya no se da todo en el plano euclidiano. Ya el plano empieza a tener curvatura. El plano empieza a descomponerse. La próxima. Y fíjense, el mismo plano empieza a tener superficies abajo o superficies arriba. Empieza a tener relieve. Fíjense, volvemos. En este otro caso, el mismo plano me genera un abajo y una arriba, una ambigüedad, una continuidad de las superficies. Es decir, el sistema complejo implica operatorias que complejizan esa capacidad de ese plano inicial euclidiano para pasar a otras geometrías. Bueno, otros sistemas compositivos donde ya no hay un eje, sino que a lo mejor hay muchas operatorias, ya vamos a ver, próxima. Fíjense, en este caso, tanto estos autores, Libeskiy, Kandinsky como Pintor, Enrique Miralles, la mayoría de sus obras tienen que ver con sistemas compositivos complejos, tanto plásticos, en este caso en la pintura, como espaciales en las obras arquitectónicas. Miren, vuelven atrás, en Malevich, esto es principio del siglo pasado. Empieza la composición con dos elementos simples, pero esa composición de los elementos simples le agrega otros elementos, cambia los tamaños, cambia la disposición, y esto ya hace 100 años ya estaba planteándose como un sistema compositivo más complejo, donde no solamente importa la retícula ortogonal, donde no solamente hay sustracción y adición, sino que hay nuevas leyes. Próxima. Fíjense en este otro caso, una obra de Miralles. El sistema compositivo, reconozco los dos primeros elementos, son estos elementos, fragmentos de recta apenas que se doblan en arco, pero después cuando empieza a disponer las demás, fíjense que la rota, lo desplaza, y bueno, y el sistema luego tiene muchísima mayor complejidad y por eso el espacio tiene mayor complejidad. No es un eje o dos ejes simples que reconozco rápidamente, sino que hay nuevas leyes. Acá hay una proximidad, rotaciones, desplazamientos, la que sigue, y acá cambios de tamaño, etcétera. Nosotros vamos a ir llegando a sistemas más complejos, con operatorias simples. La que sigue. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de estas operatorias. Vamos a pensar que vamos a estar trabajando en superficies activas. Durante muchos años hemos trabajado suelos habitables. Este año vamos a trabajar fundamentalmente el plano vertical. Y las operatorias, más allá que los ejemplos muchos tienen que ver con superficies topográficas, vamos a pensarlas teniendo en cuenta que van a ser que van a estar en el plano vertical, generando pieles, generando espacios entre, etcétera. También hay algunos ejemplos de ese tipo. Vamos con algunas de las operaciones. Bueno, algunas operaciones, la que sigue. La primera operación que vamos a poder hacer, si alguien tiene alguna hojita blanca y tijera, sería interesante que pudiéramos hacer una pequeña práctica. El año pasado lo hicimos, salió realmente muy, muy interesante. También actuaron mucho los adscriptos. Y la primera operación es simplemente el tajo. Estas obras son obras de arte de este artista, Lucio Fontana, artista argentino de mitad del siglo pasado.
y las obras tienen que ver con el espacialismo. Fue el primero que rasgó la tela, el primero que cortó, que punzonó el lienzo. Y bueno, y fue todo en ese momento un gran aporte en el arte. Nosotros acá vamos a poder rasgar, cortar, perforar el material, que sería en este caso la hoja. Y sería interesante poder pedirles a lo mejor una consigna, a ver qué pasa si nosotros trabajamos la oblicuidad a partir de del corte. ¿Cómo nosotros podemos potenciar la oblicuidad en el corte? La que sigue, vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, en este caso ya es el tajo, pero con el calado, ya extraigo el material, ya no me quedo solamente con incidir, con cortar, con una trincheta o armar un tajo, sino que además calo, extraigo el material, en este caso como lo ven en estas fachadas, una idea de recurrencia, de series, de elementos que puedo identificar como familiares. La que sigue. Próxima. Bueno, acá también el sustraer y el sustraer nos hace aparecer el positivo y el negativo. Ustedes ya lo están viendo, este positivo y el negativo, cuando empiezan a pintar de negro o blanco lo que lo rodea al motivo. Lo que queda después de que yo saco el elemento, cuando sustraigo, lo puedo leer, es ambiguo también esto, porque puedo invertirlo. Estos pueden ser patios, o de pronto estos son los patios y estos son los volúmenes. Lo mismo pasa con esta propuesta en yeso. La próxima. O con esta obra de Aires Mateus, de los arquitectos, que de pronto plantean esta ambigüedad donde no sabemos si los vacíos son estos o estos son los espacios llenos en su propio proceso de diseño. La próxima. Vemos permanentemente esta idea de figura-fondo en las fachadas, en este caso en los suelos. La que sigue. Bueno, procesos de arquitectos que no tienen mucha diferencia con los de ustedes. En algún sentido, encontrar elementos comunes, cómo se agrupan, reconocerlos, trabajar los negativos, trabajar la idea de trazado regulador que ordena. Luego termina siendo una casa en California, contemporánea, ¿no? La que sigue. Y de pronto el reconocimiento de los elementos, de cómo un patrón, una ley de repetición, etc. El mismo arquitecto en otros procesos de sustracción, donde aparecen esta idea de capas también, en esa idea de fachada, donde podemos leer casi 3 capas, no sé, la del vidrio, la de otro material y el material que está hacia adelante, ¿no? Con estas perforaciones, donde aparece la idea de perforación y aparece la idea de extracción del material. La próxima, también podemos perforar y desplazar, fíjense en este caso de las cajas metafísicas, o desplazar y rotar y generar planos paralelos que generen espacios intersticiales. Es decir, reconocer estas acciones luego en planta, en cortes, en vistas, en volumetrías, es parte de comprender la morfología de los espacios o las obras que a lo mejor ustedes tengan de ejemplo, de referencia, y también empezar a comprender que en sus propios procesos pueden aparecer estas operatorias y pueden dar lugar a cosas muy interesantes. Próxima. Bueno, estos son lo que les decía recién. Si alguien se anima a hacer algún trabajo con la sustracción, o vamos a hacer ya, más vale con el pliegue, el próxima operatoria es el pliegue. Y bueno, estos son procesos. Dimos una consigna, un corte, o la idea de la oblicuidad, una tensión oblicua, y cada uno de los alumnos fue, y en el caso de alumnos y docentes, fue planteando distintas estructuras de trazados con la idea de la tensión oblicua, y sustrayendo, calando y sustrayendo material. Y allí con justamente un papel, cómo el papel se transforma, esa superficie se transforma a partir de una operatoria. Vamos a hacerlo acá, si quieren, con el plegado, la que sigue. Bueno, ahora empieza a aparecer esta otra operatoria que tiene que ver con también el corte, la segmentación y el pliegue, la próxima. Cuando tenemos pliegue, una parte de la superficie se va a transformar plásticamente, una va a subir, otra va a bajar, una parte se contrae, la otra no.
¿Por qué? Porque el material empieza a tener continuidad, pero se pliega, se dobla. ¿Saben lo que es el origami? Sí, todos han hecho la palomita, en todos lados han dejado en los bares donde han ido, todos. Entonces hoy van a traer una y van a dejarla acá también. Entonces, bueno, no es solamente armar esos objetos tan interesantes que hacen los japoneses y que nos han legado con el origami, que con un solo papel puedo generar figuras muy interesantes, porque ellos trabajan distintos origamis, algunos que no tienen corte y solamente tienen doblado, y otros que tienen corte. Bueno, estos procedimientos del plegado, de las continuidades de las superficies que nos permiten, en ese caso, generar objetos, el sapito, la palomita, etcétera, el corazoncito, bueno, acá nosotros podemos plegar y transformar la superficie para dar posibilidades de apropiación y habitabilidad, para enriquecerla espacialmente. Entonces el plegado es una operatoria sumamente interesante que tiene que ver con la idea de los órdenes complejos, porque implica una operatoria más compleja, implica que esa superficie empieza a tener distintas alturas, etcétera. La que sigue. Próxima. Y fíjense cómo la próxima, la misma superficie puede dar lugar, lo puedo ver en horizontal o en vertical, a espacios a distintas alturas. Si yo esto lo roto, también puedo con el plegado tener entres partes de ese pliegue. La que sigue. Bueno, otros ejemplos, fíjense, los pliegues siempre tratan de conjugar una interioridad con una exterioridad, generan relieve. Próxima, Marcia. Trabajos de estudiantes, trabajos de arquitectos, en este caso, trabajos de estudiantes allá arriba. Fíjense cómo el pliegue, la superficie plegada, genera esta riqueza, ¿no?, espacial. Es un solo cartón, pero el cartón se plegó y genera una abajo, una arriba, una adentro, una afuera, una continuidad del plano superior, lo mismo que sucede acá. Y es simplemente a partir de esta operatoria. La que sigue. Bueno, otros ejemplos, la que sigue. Próxima. Bueno, posibilidades de apropiación de esos planos, ¿no? Próxima. Bueno, ¿cómo el plano plegado genera estos relieves? Esta idea de continuidad de la superficie. Esto es el logotipo de Mercedes-Benz en una de las exposiciones, hecho simplemente en esta idea de papel plegado, en una exposición en el 86. Bueno, ¿qué pasa con la superficie plegada? Genera distintas posibilidades de apropiación. La que sigue. Fíjense, abajos, arribas, relieves. Se disuelve un poco la idea de figura-fondo. Todo lo que han hecho ahora con el positivo y el negativo, un poco la posibilidad del pliegue es disolverlo y a lo mejor los negativos que sean parte de la abajo o de lo que está más profundo en esa piel. La que sigue. Bueno, acá también relieves invertidos en los cielos rasos de estas estaciones. Cintas que generan luego estas cubiertas. Es decir, operatorias morfológicas muy simples que las empezamos a trabajar desde el primer año de la carrera, pero que las podemos ver en obras de arquitectura de gran magnitud. Bueno, otros ejemplos de suelos, donde también vemos la segmentación y simplemente el espacializado entre esa misma placa que tiene continuidad y se genera esta superficie en esa plaza. La que sigue. Bueno, esta idea de que la geometría próxima no es que no está, nosotros la podemos después volver a recuperar, pero esto tiene un trazado geométrico regulador que dio el soporte, el armazón de toda esta estructura de esa plaza, para que no se olviden que aparece la geometría. Próxima. Bueno, otros trabajos, estos hipogeos, estos trabajos de también un relieve donde se abre el centro para ingreso de luz. Otros casos, fíjense en el vertical, en el horizontal, estos mismos ejes que uno los puede pensar en horizontal y en vertical, generando espacios entre. Próxima. Bueno, distintas posibilidades con el pliegue.
cómo el pliegue posibilita también esta idea de profundidad, el generar luces y sombras, la que sigue. Bueno, otros trabajos de pliegues, la que sigue. Las continuidades y discontinuidades de las superficies, las proliferaciones de las superficies, la que sigue. Bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con el pliegue también nos remiten a algún momento de la historia de la arquitectura donde estos autores, Virilio y Parent, pensaron en la función oblicua o esta idea de habitar estos espacios con una fuerte impronta de la oblicuidad y que bueno, luego fueron retomados por otros autores para hacer ensayos y para inclusive obras de arquitectura. La que sigue. Bueno, estos son trabajos de... ¿se animan a hacer algún trabajito con pliegues? Si yo les digo como pliegues oblicuos desplazados. ¿Alguien se anima a hacer algo? Pliegues oblicuos desplazados en 2 minutitos en una hoja. ¿Se animarían a plegar pensando en la oblicuidad y pensando en el desplazamiento? A ver, ¿qué sale? Docentes también. A ver. Vamos a seguir con algunas plaquitas más. Con sus obras de arte, acá están. El puntaje estimulado. Ahí está, me dice el arquitecto que vamos a tener que hacer eso todos los teóricos. Bueno, miren qué interesante. Fíjense allá, una oblicuidad quebrada. La que sigue, ascendente. Miren una teselación o pliegues zigzagueantes que van a ir involucrando toda la piel, ¿no? Todo ese plano vertical u horizontal. Bueno, esto se hizo el año pasado en el mismo tiempo que ahora, ¿no? Y bueno, es interesante que todos participaron, también o muchos participaron. La que sigue. Bueno, hay otras operatorias, voy rápido porque ya nos queda poquito tiempo, que es entrelazar, como cuando nosotros entrelazamos las manos y entonces intercambiamos uno encima del otro, nos cruzamos, podemos trabajar con el cruce. Es muy interesante, hay muchos trabajos de entrelazamiento que realmente son maravillosos, ustedes que van a trabajar con varias capas. La que sigue. El extender, que ya lo deben haber visto un poquito con la simetría homeométrica, donde el motivo se extiende, se agranda, se desenrolla, se amplía. La que sigue. Es decir, reconocemos algún área o región, esa área tiene características similares y luego la puedo hacer crecer. La próxima. Varias obras muy importantes, contemporáneas. Esta idea de superposición, que en muchos talleres ya están trabajando la superposición desde la bidimensión. Esta obra que ya se las mostré, pero que aparece nuevamente la idea de superposición y desplazamiento, son palabras claves, acciones que el taller puede tener, a lo mejor como contundente 2 o 3 acciones, y trabajar todos con esas acciones. O también puede ser que en función al material, el material sugiera la acción, y ustedes la semana próxima ya con el material les estén sugiriendo ustedes mismos a los docentes el accionar. Insisto, no todos los materiales se pueden perforar. El que traiga madera no va a tener acá algo para cortar la madera. Algún serruchito no les va a permitir sustraer. Pero sí le va a permitir cruzar, entrecruzar. El que trabaje con la placa, las placas estas de radiografía, lo que sea, tal vez se puedan curvar. El que trabaje con la línea, se pueden ir entrelazando para armar líneas rectas y curvas, etcétera. Es decir, cada material también nos habilita acciones que no siempre son las mismas. Pero, sí, está bueno. Bueno, la que sigue. Muy bueno, la que sigue. Bueno, el solapamiento, la superposición, que la vemos ahí en obras de arquitectura, pero que empieza a materializarse ya, fíjense en la idea como de placa, la extrusión, que es este empuje del material macizo, digamos, hacia el positivo o el negativo, que puede ser en horizontal y en vertical. Próxima. Bueno, esas son obras donde podemos reconocer tanto en este caso es una puerta, fíjense, de una autora, una escultora, donde la extrusión me da toda esta riqueza, ¿no? de relieve, o en una plaza, donde veo el encastre entre volúmenes,
O también lo puedo ver en grandes masas, ¿no? La próxima. El encastre que tiene que ver con esto, uno de los elementos se interpenetra con el otro. Si bien ustedes ya lo han visto cuando hacen la superposición, en la superposición hay un encastre bidimensional. El encastre espacial implica que eso puede ser habitable inclusive. Cuando se encastran placas, la placa tiene otro valor que el volumen y otro valor que el plano, tiene otro espesor. Entonces nosotros acá vemos extrusión de placas. Y fíjense en las hermosas situaciones espaciales que se generan simplemente por elementos familiares que, digamos, emparentados de la misma familia, de la misma serie, etcétera, que pueden tener una acción ordenadora, una lógica de acción común y generan este tipo de espacializaciones. Bueno, para que entiendan la extrusión, siempre la extrusión tiene que ver con el elemento que empuja hacia arriba o hacia abajo. En este caso son puntos, esto es un memorial. La que sigue, fíjense que son mástiles, pero fueron la extrusión de puntos. Tiene que ver con, bueno, están rememorando, digamos, una situación importante en Medellín de caídos. Bueno, no solamente, volveme al anterior, no solamente se los dejo a manera de dato, sino que simplemente para que no es solo manera de dato, sino también tiene que ver con la cultura disciplinar, para enterarnos de lo que otros arquitectos hacen, para que cuando vayan a la posibilidad de visitar estos lugares sepan que los vieron en alguna materia, para que además empecemos a ver que, por ejemplo, en este caso, que es como un bosque de elementos pilares, también hay toda una riqueza que se genera por las sombras. Entonces, cuando ustedes estos elementos que parecen tan elementales y básicos, ustedes los pongan al sol, van a encontrar otra cosa, lo pongan bajo la luz del celu y saquen fotos a eso. Y háganse su propia lectura. Hay elementos similares, hay integridad, hay tensión. ¿Cómo es la tensión? Hay alternancia. Y ustedes mismos van a descubrir cuestiones que les empiezan a faltar o sobrar a sus composiciones. La que sigue. Bueno, el escalado ya vimos cuando hablé de escala y en el texto de escala, lo que implica también trabajar con los escalados como una acción que puedo hacer crecer las dimensiones con algún coeficiente o las puedo disminuir. Puedo hacer que no se cambie la proporción de los elementos si yo utilizo el mismo coeficiente, o puedo hacer a propósito que se cambie cuando yo multiplico uno de los sentidos con un coeficiente y el otro con otro. Cuando trabajamos con series y homeometrías con series, podemos perfectamente estar teniendo estos escalados que nos van a permitir deformar el motivo. La que sigue. Bueno, otras plazas, en este caso, fíjense también, trabajando con el mismo elemento en serie. Cuando hablamos de serie, hablamos de un elemento que yo puedo reconocer que tiene una familiaridad, pero que se le hizo alguna modificación. Hay una ley común. Todos son parecidos, pero no son idénticos, y en algunos se ha ido operando, cambiando la proporción, en este caso, por ejemplo, de una de las partes. Bueno, y es una composición que tiene distintos elementos, todos de la misma familia, que forman los bancos, los caminos, etc. Otras operatorias, como juxtaponer, rotar y extruir, que se ven en obras de arquitectura, como este parque, y que la podemos ver también en el trabajo de los estudiantes. Juxtapongo, pego de manera continua, con una cara, media cara, un cuarto de cara, luego roto, etcétera. Y bueno, y extruyo y puedo generar superficies de este tipo. La que sigue, alternancia. Mientras aparece un motivo, digamos, en el otro espacio hay un vacío, ¿no es cierto? Aparece una vez y no aparece en el siguiente, digamos. Uno tiene lugar y el otro desaparece. Esto es una plaza en España. Y también puede ser, digamos, cuando se alterna viceversa, los vacíos y los llenos. La que sigue. Cuando ustedes ven todos estos elementos, más allá de verlos en la espacialización, también pueden hacer asociaciones con lo que vienen haciendo. En este caso, bueno, es un elemento vertical. Lo nuestro va a tener mucho más espesor que esto. Va a tener menos altura y más espesor para el itinerario 2, micro 3.
Pero es interesante que lo vean porque acá hay dos planos, uno de los edificios y el otro de los elementos filares de distintos espesores. Nosotros vamos a también poder habitar los entres, la que sigue. No van a ser solamente revestimientos. Bueno, cuando hablamos de series recién me parece que es importante que veamos esto. Tal vez con Gaby vieron algo, pero yo reconozco que todas estas piedras son de la misma familia, hay un parentesco. ¿Por qué? Porque no son idénticas, pero tienen algo en común. Todas tienen una línea de corte que tiene que ver con lo geológico, con lo que sea en el medio. O en este otro caso, que son obras de land art, todas las piedras están cortadas en tres, dejando una de las partes más grandes y las otras más pequeñas. Quiere decir que hay una ley que las acompaña, no solamente que son de la misma familia por forma, son similares, son semejantes, no son idénticas, pero además hay una ley, un elemento embrionario y una ley que acompaña. Si yo acá tengo este elemento, hay una ley, fíjense, tiene esta forma, es un polígono de tantas caras, de 2, 3, 4, 5, 6 caras, pero ese polígono sigue siendo polígono de 6 caras siempre. Pero bueno, en alguna parte se prolongó una de las dimensiones, en otras se engrosó, y allí estoy consiguiendo el concepto de serie, donde no estoy trabajando solo como la homeometría, que escalo todo el motivo con el mismo coeficiente en todos los sentidos, sino que en este caso puedo hacer variar y deformar el motivo sin que cambie la esencia del motivo, sino que simplemente siga perteneciendo a la misma familia, pero tenga una ley que lo regula. Entonces puedo decir, bueno, la ley va a ser que cambie dos de las dimensiones y que se engrose, o que cambie una de las dimensiones, y voy probando y voy buscando la posibilidad de componer con las series. La que sigue. Bueno, fíjense, estas son las posibilidades, cambios de los elementos, proporcionales de los elementos, y pueden variar una de las dos dimensiones manteniendo las otras constantes. Cuando hablamos de serie y pertenencia a la misma familia, no estamos hablando solo de forma, sino también podemos estar hablando de valores o colores, ¿no? Como en estos casos. Bueno, fíjense, hay un trabajito con series donde hay un elemento básico de una línea quebrada, con un cambio de proporción. Ahí se hizo un escalado para menor, un escalado para mayor y una repetición simplemente. Luego en la que sigue se aproximaron más, en la que sigue se superpusieron, en la que sigue empezaron a aparecer reconocimiento de algunas áreas similares o de algunos elementos que se podían perforar, etcétera. Es decir, el trabajo con series y superposiciones es sumamente rico, pensándolo en un plano vertical o en un plano horizontal. Cuando hablamos de esto, hablamos de pensar en estratos o capas, una manera de estos hojaldres, digamos, que no los vamos a ver en este caso en horizontal, sino los vamos a ver como membranas en vertical, y que cualquier operatoria que haga uno de ellos va a incidir de alguna manera en el otro. ¿Por qué? Porque lo voy a ver a través de esa perforación o de ese pliegue que puede llegar a tomar parte del otro, va a incidir en lo que tengo abajo. Entonces pensar que estos planos que ahora tienen una sola bidimensión van a ser capas, y depende de las consignas del taller, pero esa misma capa puede tener las mismas regiones o puede tener las regiones homeometrizadas o las regiones trabajadas en serie. Entonces yo puedo luego, por superposición, a algunos les han hecho trabajar o les van a hacer trabajar primero con papeles vegetales, mantecas y demás, otros con perforaciones y calados, para ir viendo la interacción entre estos elementos, que ya no es un elemento, sino van a ser varios. La que sigue. Bueno, los distintos capas y estratos que me permiten ver las figuras y fondos, y que yo los puedo tener todos en el mismo eje o desplazados, que da como resultado lo que tienen en el dibujo espacializado, seguramente. Bueno, otras posibilidades, si yo tengo estos filamentos, pensar en estos filamentos que son curvos, qué pasa si los filamentos se extruyen, si se mueven, si se cambian de materialidad, si se perforan, etc. Y cómo se conectan. U otros casos, una piel posible con espacios atrás y adelante, y situaciones espaciales entre. Bueno, procesos de estudiantes, búsquedas de los elementos recurrentes en serie. Fíjense cómo esto también se ve en el suelo, el trabajo de los vínculos con los elementos filares.
Bueno, otros ejemplos a partir de las lecturas de los motivos y los trazados, y luego que la generación de posibles pieles, en este caso macizas, pero nosotros vamos a trabajar como varias capas en este año. Otros casos de otros años donde trabajamos la horizontalidad. La próxima, y ya terminamos. Y bueno, esto es como una síntesis. Cuando hicimos los trabajos con los ritmos, hicimos una lectura de recurrencias, reconocimos algún elemento, vimos cuál era el sentido. En este caso se rotaban, había superposiciones, no había jerarquías. Esos elementos luego se trabajaron desde una homeometría, se ampliaron y luego se espacializaron. En este caso es como partes del proceso que ustedes van a tener que transitar. En este caso no van a ser suelos, van a ser estratos verticales. La que sigue, bueno, transitamos lo fenomenoménico, estamos en el tramo clave de la abstracción, donde ustedes hacen los trazados, conceptualizan, etcétera, y seguimos con este tramo operativo que nos transforma y nos posibilita el desarrollo de estas formas iniciales que vinieron de algo básico como es el sello, de una sonoridad que nos dio las trayectorias, las posibilidades de agrupamiento, etcétera, a generar espacializaciones protoarquitectónicas. Bueno, nada más por ahora. Gracias por la escucha. Hasta luego. Ya les ponemos el puntito a todos los de acá. Bueno, que se lo lleven, pongan